catálogo divino. Para conocer la vida de los santos con las hermanas trovadoras de la Eucaristía. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo llene sus corazones. Sigamos creciendo en la fe y el amor por nuestra Iglesia, escuchando las hermosas historias de los santos. Qué interesante descubrir que Dios se vale de las debilidades y de los errores que alguien pueda cometer para iluminarlos con su gracia y convertirlos en sabiduría. El que se acoge a Dios recibe estos tesoros y nosotros estamos también invitados a recibirlos. Así que sigamos descubriendo en nuestro catálogo divino quiénes son nuestros intercesores para este día 15 de febrero. Algunos de ellos son: Beato Onésimo, discípulo del Señor; San Claudio la Colombiere, presbítero; San Decoroso, obispo; Santa Georgia, virgen; San Quinidio, obispo; San Severo de Valeria, presbítero; San Sigfrido, obispo; San Walfrido, abad; y Beato Ángel Scarpetti, presbítero. Hoy conoceremos acerca de un santo hermano agustino que dejó una gran huella por su vida humilde y virtuosa en el siglo XIII. Él es el Beato Ángel Scarpetti. Su nombre Ángel viene de la lengua griega y significa mensajero. Su principal biógrafo fue Juan de San Guillermo, pero su decreto de canonización nos indica que se perdió esta biografía acerca de la vida del Beato Ángel. Ángel nació en Bongo, San Sepolcro, en la Toscana, Italia, en la primera mitad del siglo XIII, que algunos aproximan a 1230. Una antigua tradición local dice que pertenecía a la familia Scarpetti. Desde joven mostró cualidades de virtudes cristianas como la piedad y la caridad, y tuvo fuertes inclinaciones religiosas. Entró en el convento de los eremitas de Juan Bono alrededor del año 1254. En 1256, el convento pasó a la nueva orden de los hermanos eremitas de San Agustín. Parece que tomó el hábito de San Agustín al mismo tiempo que su famoso contemporáneo Nicolás de Tolentino. El mencionado decreto afirma que el beato pasó una parte de su vida religiosa en Inglaterra, donde fundó varios conventos de agustinos. Los escritores agustinos de fines del siglo XVI destacan sus principales virtudes: profunda humildad, caridad y pureza tanto de cuerpo como de espíritu, a través de las cuales conquistó entre los que lo rodeaban fama de santo. Era un hombre de invaluables virtudes cristianas, con dones taumatúrgicos o de alcanzar milagros de Dios, que utilizaba para promover la fe y socorrer a los necesitados. También cita dos anécdotas que muestran el gran favor que el beato gozaba ante Dios. Un hombre, a quien Ángel había reprendido severamente por su vida escandalosa, perdió instantáneamente el uso del brazo, en cuanto lo levantó para golpear al beato, pero éste le curó de la parálisis con sus oraciones. En otra ocasión, un hombre que había sido injustamente condenado a muerte se encomendó a las oraciones del Beato Ángel. La sentencia se cumplió y el hombre fue ahorcado, pero cuando los hermanos de la misericordia fueron a recoger el cadáver, encontraron al hombre con vida y éste les dijo que el beato le había sostenido en la horca para que no se le rompiera el cuello. Aunque son referencias que parecen legendarias, más sólidas son las pruebas que existen de que el cuerpo del beato permaneció incorrupto hasta 1583. Se dice que exhalaba un fragante aroma. Desde la muerte del Beato Ángel, su ciudad natal le ha venerado como un santo. Murió en San Sepolcro en 1306. En 1310, cerca de la iglesia agustina de la ciudad, surgió una cofradía dedicada a la Virgen María y al glorioso hermano Ángelo, a la que le otorgaron privilegios los priores provinciales y generales de la orden agustina. En cuanto a los hermanos agustinos, en 1555 dejaron la primera iglesia para mudarse a la actual.
llevando con ellos el cuerpo del hermano Ángel, fijando el 29 de septiembre para la celebración de la fiesta del traslado de su cuerpo. Esta fiesta fue suprimida en 1855. En 1740, el cuerpo del beato fue sometido a reconocimiento canónico por el obispo de San Sepolcro, Monseñor Raimundo Pescioli. En 1905 se inició el proceso sobre el culto prestado a este siervo de Dios, que concluye con la aprobación del mismo en 1921 por el Papa Benedicto XV. Actualmente su cuerpo se conserva en una urna tallada en madera dorada y decorada con escenas de la vida del beato, bajo el altar mayor de la iglesia de San Agustín en San Sepolcro. El beato fue representado en el siglo XIV en un fresco, que ahora está expuesto en el Museo Cívico de San Sepolcro. La última manifestación solemne del culto tributado al beato fue en octubre de 1987, cuando la urna conteniendo el cuerpo fue transportada procesionalmente por las calles circundantes de la iglesia de San Agustín. Muchos santos vivieron en tanta sencillez y discreción que pasó su virtud desapercibida en el mundo y sin embargo fueron grandes ante Dios. El beato Ángel y muchos bienaventurados se destacaron por la virtud de la modestia y es para nosotros una gran fuente de enseñanza, pues la modestia nos ayuda a moderar nuestro comportamiento de acuerdo a la dignidad que Jesús ha rescatado para nosotros con su sacrificio purificador en la cruz. Pidamos al Señor y a la Virgen María que nos concedan esta importantísima virtud de la modestia. Madre de Dios, que sepa seguir siempre tu ejemplo de modestia y de humildad en mi trato con los demás y en mi camino cristiano. Ayúdame, Espíritu Santo, a ser modesto en mis gestos, en mi comportamiento, en mis palabras, en mis opiniones, en mis actitudes, en mi forma de vestir, en mi forma de vivir, en las relaciones con los demás. Señor, ayúdame a ser una persona modesta, que favorezca que otros se destaquen por encima de mí, que no busque los triunfos pomposos y que todo aquello que realice para que aún mis más pequeños logros sean testimonio de tu gloria. Espíritu Santo, tú que estás lleno de sabiduría y conoces lo que anhela en lo más profundo de mi corazón, ilumíname siempre y hazme capaz de actuar con una actitud sencilla y dame la capacidad para conocer lo bueno para orarlo y lo malo para detestarlo. Espíritu de Dios, ayúdame a ser consecuente con mi vida y ayúdame a admitir mis debilidades para vivir en humildad, que en definitiva es vivir en la verdad. Amén. La modestia es una virtud esencial para quien quiere ser conforme a Jesús, manso y humilde de corazón y que no ha venido a ser servido, sino a servir, nos ha enseñado el Papa Francisco. Ser un imitador de Jesús implica tener conciencia de la propia dignidad, no venida por ningún halago de las personas o las instituciones, sino de la restauración espiritual que hemos recibido por medio de la salvación y el perdón que nos ha concedido Jesús. Y para estar a la altura de esa dignidad, la modestia nos ayuda a moderar nuestro comportamiento en general, en el lenguaje del cuerpo, en los ademanes, en los modales y en el vestir. Dice un pensador católico: la madurez del hombre que en definitiva es lo que subyace en la raíz de la modestia. Es la forma de alcanzar el desarrollo integral de la persona que se magnifica en la naturalidad y honestidad de sus actos frente a los demás, en la soledad de nuestra vida, en la manera de actuar, en la sinceridad de nuestro corazón. Las virtudes comúnmente se refieren al interior de la persona. En este caso, hoy aprendemos que la modestia abarca lo externo del ser humano, que finalmente refleja su vida interior. Entonces, la modestia se presenta en 5 formas distintas, invitándonos a actuar y usar de las cosas en el justo medio. En el movimiento del alma hacia la excelencia moderado por la humildad. En el deseo natural de conocer y aprender, regulado por la estudiosidad. También la modestia en lo relacionado al juego y diversiones. La modestia en los movimientos y acciones corporales. Por último, la modestia
en lo relacionado al vestir. La discreción, la elegancia, la pulcritud propias de quien lleva a Jesús en su interior nos dan muestras de una cristiana o un cristiano que se guía por la recta razón. Y que no olvida nunca que su cuerpo tiene también un lenguaje y con el cual también evangeliza y da testimonio. Beato Ángel Scarpetti, ruega por nosotros.